Hola, nuestro grupo está conformado por Cedeño Macías, Ginger Beatriz, Lor Zambrano, Marisol Roxana, Avilés Posligua, Génesis Brisset y Sánchez Parrales, Daniela Michel. ¿Qué son las estrategias de coherencia y cohesión textual? La coherencia es la cualidad esencial para una buena redacción académica. En la escritura académica, el flujo de ideas de una oración a la siguiente debe de ser suave y lógica. La cohesión precede necesariamente a la coherencia. Además, la cohesión se trata en la gramática y el estilo de su trabajo. Hay una diferencia entre los dos términos. La cohesión se logra cuando las oraciones están conectadas a nivel de oración, mientras que la coherencia se logra cuando las ideas están conectadas. ¿Qué es la coherencia global? La coherencia global es la unidad de sentido del texto completo, es decir, la unidad que hay entre el tema general y los temas de cada párrafo. Corresponde a la relación de ideas de cada una de las oraciones que comprende un texto. La coherencia global debe de tener un tema central o una idea general y sus partes que correspondan al tema. Hola, mi nombre es Génesis Avilés. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es coherencia local. La coherencia local se denomina aquella que se refiere a las relaciones semánticas que se establecen entre relaciones individuales de una secuencia, es decir, que esta está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que componen un texto, frases o párrafos, ya sean ideas principales o secundarias, que tienen que ver con un tema determinado. Algunos de los ejemplos están como Joel escribe cartas mientras que Patricia lee el periódico. Otro ejemplo sería, Yandri debe haberse ganado el loto, ayer lo vi manejando una moto de último modelo. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la coherencia global. Entre esos están algunos ejemplos, pero sin antes les voy a explicar un poco sobre lo que es. Estas, sin duda, son relaciones que tienen entre los párrafos, el subtítulos y capítulos, que tienen que ver con un mismo sentido. Ya, porque por ejemplo, no se puede hablar sobre los mamíferos en un libro y comenzar y terminar el siguiente párrafo con hablando del fútbol. Ya. Algunos ejemplos serían como que si se pueden observar. Este tiene coherencia global porque comienza hablando sobre el ciclo vital del agua y abajo habla sobre lo que es o significa el agua en la vida. ¿Qué es la cohesión en el texto? La cohesión es el conjunto de mecanismos de los que se sirve un texto para asegurar la conexión entre sus componentes. Esta es la relación que debe presentar las diferentes partes que forman un texto. Lowers 2004 aplica el término cohesión para las indicaciones textuales a partir de las que se debería construirse una representación coherente, es decir, es un rasgo del texto a través del cual se desvela el significado del mismo. La cohesión textual es la manifestación más importante en la coherencia y es una propiedad del texto que facilita su comprensión. Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. ¿Qué es la cohesión léxica? La cohesión léxica se trata de mecanismos que proporcionan una continuidad del sentido del texto a partir de los significados de las palabras. Es decir, que los enunciados del texto deben estar conectados o cohesionados entre sí. Existen principales procedimientos para otorgar cohesión léxica en un texto. Estos son repetición, reiteración y asociación. La repetición se trata de la reproducción exacta de las mismas palabras o expresiones. La reiteración es el sentido de un término. Se repite por medio de palabras o expresiones diferentes, es decir, que son palabras distintas pero con significados semejantes o idénticos. La asociación son palabras que están unidas por
por relación de significado, es decir, que tienen un mismo lexema y tienen significados relacionados. La cohesión gramatical es la propiedad textual que une ideas del texto mediante la relación que se establece entre elementos gramaticales y referentes, para lograr un texto con una progresión temática constante. Es decir, que estos ayudan a establecer relaciones entre las diferentes partes del discurso y en ocasiones especifica la organización interna del mismo. La cohesión de un texto lleva a cabo por procedimientos que repiten elementos ya dichos o anticipan otros que se han mencionado. Los más utilizados son los pronombres y los morfemas. Los pronombres son aquellos que señalan o representan a personas u objetos o remiten hechos ya conocidos. En cambio, los morfemas sirven para darle concordancia gramatical. Estos sirven para construir y modificar un significado base. Bueno, vamos a ver un ejemplo acerca de cohesión léxica y luego un ejemplo de cohesión gramatical. Como ejemplo, en la cohesión léxica tenemos el juego en los niños de inicial les permite desarrollar y potenciar sus habilidades cognitivas, pero si no se utiliza el juego en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta etapa no se podrá desarrollar estas habilidades cognitivas de la misma manera que sí se desarrollarían en los niños que aprenden mediante el uso del juego en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de cohesión léxica, podemos repetir algunas palabras como por aquí en el ejemplo está, como lo es el juego, que se repite en 3 ocasiones, habilidades cognitivas en 2 ocasiones y enseñanza-aprendizaje también se repite en 2 ocasiones, pero son palabras utilizadas en el mismo campo. Entonces, esto es a lo que se refiere cohesión léxica, que se repiten algunas palabras, pero todo está con coherencia, no vamos a estar repitiendo o diciendo cosas que no tengan nada que ver, sino que se pueden utilizar las palabras nuevamente, pero siempre y cuando tenga coherencia lo que se escribe en el texto. Ejemplo de cohesión gramatical. Hemos tomado como referencia el mismo tema que se trató en el ejemplo de cohesión léxica. El uso del juego en la etapa infantil permite el desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, que es importante incorporar este método dentro del proceso educativo durante esta etapa, ya que de esta manera se contribuye en el correcto desarrollo de las mismas, en primer lugar, porque ayuda a que este proceso educativo se realice de manera agradable y divertida. Por tanto, los niños aprenden y se desarrollan de manera positiva. En conclusión, el uso de este proceso es de mucho beneficio. Por el contrario, en la cohesión gramatical no se debe de repetir las mismas palabras, sino que usar conceptos, o en este caso, por ejemplo, aquí mencionamos el juego en la etapa infantil y luego en la tercera línea decimos durante esta etapa. No volvimos a repetir etapa infantil, sino que mencionamos durante esta etapa. Y asimismo, la palabra del juego, o sea, en la etapa infantil, luego la decimos que aprenden de manera positiva y divertida, que sería en referencia a lo que es el juego durante el proceso educativo. Se quiere decir lo mismo, pero con un texto un poco diferente a lo que es cohesión léxica. Es como más, digamos, explicado, más sin repetir tanto las palabras. Bueno, y como conclusiones tenemos sobre este tema que hemos tratado a lo largo de esta explicación mediante este video. Tenemos 4. La primera, el uso de coherencia y cohesión en un texto son fundamentales para que se transmita una información de manera clara, ordenada y precisa. Pues al momento de realizar un texto, como lo dice la segunda conclusión, implica estar
tener organización, o sea, ser coherentes y utilizar lo que es la cohesión, y esto lo hemos aprendido ahora, que no solamente debemos de escribir por escribir, sino que cuando se realiza un texto debe de tener coherencia en lo que se está diciendo. Al escribir un texto es necesario ser coherentes con las palabras que utilizamos, debe existir relación entre los conceptos que estamos utilizando, por ende no debe de existir contradicciones. Si estamos hablando de un tema, al principio no podemos incorporar conceptos que no tengan nada que ver con ese tema, porque no debe de existir contradicciones, sino que escribir de manera correcta. Y finalmente se debe de tener en claro el tipo de cohesión que utilizaremos a la hora de escribir un texto, ya que cada uno tiene sus propias estrategias, como ya se mencionó anteriormente. Todas son necesarias, pero cuando vamos a escribir un texto nosotros elegimos el tipo que vamos a utilizar, el tipo de cohesión que se utilizaría. Muchas gracias.